Me hackearon porque dice la reunión está siendo grabada. Dice continuar o salir de la reunión. ¿Qué hago? Dele continuar. No sé por qué ahora Zoom pide permiso para grabar. Bueno, miren, pues generalmente las matrices se van a nombrar con letras mayúsculas. Muy rara vez con una letra minúscula. Generalmente es con mayúsculas. Y pues un arreglo rectangular de números. Quiere decir que, por ejemplo, esto de acá, 2, yo tengo aquí un 2, un 3, un -4, un 7, un 5 y un 1. Ahí estoy ya representando una matriz. ¿Por qué? Porque tengo, son números, ¿sí? En un arreglo rectangular. Ya vamos a ver los tipos de matrices. No solamente hay matrices así, hay matrices que son cuadradas, etcétera, etcétera. Pero en sí esto es una matriz. Generalmente esta es la simbología que se usa. Pareciera que son corchetes, ¿sí? En los dos extremos de la matriz y dentro de ellos hay números. Números ordenados en filas y en columnas. Les pregunto, ¿las filas son las horizontales, las verticales? ¿Cuáles serán las filas y cuáles son las columnas? ¿No? ¿Cuáles son las verticales? Las columnas son las verticales, ajá, para abajo. Y Fernando, micrófono. Sí, las columnas son las verticales, son para abajo, y las filas son las horizontales. Aquí a las filas, generalmente en álgebra lineal, a las filas también se les conoce, vamos a poner aquí, se les conoce como renglones, o sea que cuando ustedes vean el término renglón, me estoy refiriendo a una fila. Sigamos viendo esta matriz que tenemos. Hay algo también que se llama tamaño de la matriz. Entonces, el tamaño de la matriz lo vamos a representar como una multiplicación. M por N. Vamos a ver aquí. M por N. En donde el primer número se va a referir a la fila, al número de filas, y el segundo número, o sea, N, se va a referir a las columnas. Entonces, así vamos a expresar el tamaño. Entonces, si tomamos como referencia la matriz que yo tengo aquí arriba, y les pido que me digan el tamaño, pues sería de la siguiente manera. Tenemos que ver cuántas filas hay y cuántas columnas. En este caso, ¿cuántas filas hay aquí? ¿Cuántas filas tiene esta matriz? ¿Cuántas horizontales? 3. ¿Será? ¿Cuáles son las horizontales? Acuérdense, las horizontales son así. 2. Ajá. Y las columnas verticales son así. Entonces sería filas, tengo dos, esta y esta. Tengo dos horizontales por ¿cuántas columnas? Son para abajo. ¿Cuántas verticales? 3. 3. O sea que el tamaño de esta matriz que tengo aquí es 2 por 3. Este sería el tamaño de la matriz. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber la posición de un elemento, escribirlo con el texto. Ay, disculpen el desorden, pero no me sirve el otro pizarrón todavía. La posición de un elemento, pues, está dado por una coordenada.
la coordenada va a ser M, que es la fila o el renglón, y N, que es la columna. Entonces, vamos a encontrar algunos elementos aquí. Por ejemplo, en esta matriz, si yo les pidiera que encontráramos el elemento, por ejemplo, vamos a ver. Vamos con el elemento 2,1. Siempre estamos utilizando esta matriz, esta de acá. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el elemento 2,1? Pues me voy a la fila 2, porque el primer número me hace referencia a la fila. Me voy a la fila 2 y a la columna 1. Entonces, voy a buscar el elemento que esté en la fila 2, pero que también esté en la columna 1. ¿Quién será ese elemento? Pueden trazar ahí una línea para encontrarlo, les puede servir. Voy con la fila 2, trazo una línea en la fila 2, eso lo pueden hacer mentalmente después, y trazo una línea en la columna 1. El elemento que estoy buscando es el elemento donde intersectan las dos líneas. ¿Quién será entonces en este caso el elemento 2,1? ¿3 menos 4? Elemento es solo un número. Ah, Es el 7, porque es donde se intersecta la fila 2 con la columna 1. Miren, aquí está la intersección. Ese es el elemento 2,1 es 7. Probemos con otro. Ese no se mira casi. Probemos con otro. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Vamos a ver. Probemos ahora a buscar el elemento 1,2. Voy a buscar el elemento que está en la fila 1, pero que también está en la columna 2. Entonces pueden siempre trazar la línea. Voy a usar verde ahora. Trazo una línea en la fila 1 y trazo una línea en la columna 2. ¿Quién será el elemento 1,2 entonces? ¿Dónde se intersectan esas dos líneas? en 3. En 3. Entonces, el elemento 1,2 es 3. Y así sucesivamente podemos buscar otro. Vamos a ver este. Vamos a ver. Busquemos el elemento 1,3. Díganme ustedes por ahí, ¿quién será el elemento 1,3? El 4. Es el Menos menos 4. 4. Ajá. Estamos con fila 1, columna 3. Se intersecta aquí, entonces ese elemento es el 4. Entonces, básicamente estas son las características que ustedes tienen que conocer de la matriz. Cómo ubicar sus elementos cuando se los dan así. Cómo determinar el tamaño. Siempre bien importante que se acuerden que aquí es súper importante que primero se ponga el número de las filas y después el número de las columnas, porque aquí no aplica eso de la conmutatividad. Aquí no es lo mismo decir que la matriz es de 2 por 3 que decir que es de 3 por 2. Entonces, no es lo mismo, no es igual. Entonces, siempre mucho cuidado. Primero las filas, las horizontales y luego las columnas. Si no, el tamaño estaría incorrecto. Entonces, hay varios tipos de matrices que vamos a ir viendo cuando miremos las operaciones. Vamos a ver algunas propiedades, pero
el otro tipo de matriz bien común. Vamos a poner aquí. Es la que se llama una matriz cuadrada. Esto. Matriz cuadrada. Bueno, prácticamente lo dice su nombre. Una matriz cuadrada, pues es aquella en la que el número de filas es igual al número de columnas. Entonces vamos a poner aquí número de filas. Señor, Ajá. Fíjate. Fíjate, dígame. disculpe, ahí donde dice posición de un elemento, dice dado por renglón y columna, no Ah, es reglón. renglón, sí, me faltó la N. Gracias. Póngasela ahí, por favor. A ver. Vaya. Entonces, estamos. Matriz cuadrada, el número de filas es igual al número de columnas. Así de sencillo. Por ejemplo, esta matriz, vamos a llamarla B. Vamos a poner aquí 2, 0, 1 y 4. Esta de aquí es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Miremos, vamos a ver su tamaño. Su tamaño sería, ¿cuántas filas hay? 2, 2 por, ¿cuántas columnas? 2, 2. 2 por 2. Este sería el tamaño, como el número de filas es igual al número de columnas, entonces a esta le vamos a llamar matriz cuadrada. ¿Sí? Y de una vez podemos identificar en la matriz cuadrada esta diagonal de acá. Miren, siempre en las matrices cuadradas va a quedar una diagonal exacta. Y es la que nosotros marcamos por aquí. Esta, miren. Esta que está en amarillo. Dice que es la diagonal que empieza de extremo de arriba hacia abajo. Esta de aquí se llama diagonal principal. En toda matriz cuadrada van a encontrar ustedes una diagonal principal. Estamos. Bueno. Por favor, me dicen si ya terminaron de copiar, ya, señor. porque No, me falta ponerles por ahí la matriz identidad. Eso nos va a Ya, servir. señor. Solo, vamos a ver. Vamos a dibujar aquí. Generalmente la matriz identidad se representa con la letra I, la mayoría de ocasiones. Vamos a poner I mayúscula. Es una matriz identidad. Es aquella, una matriz cuadrada en la que la diagonal principal está compuesta por 1 y todos los demás elementos son ceros.
Ahí, miren, esa es una matriz identidad. Su diagonal principal, todos son 1 y todos los demás elementos son ceros. Sí, a esto de aquí arriba, miren, son los triángulos, triángulo superior y triángulo inferior, los que están arriba y los que están abajo de la matriz. Entonces, esa sería una matriz identidad. ¿Cómo la voy a nombrar? Bueno, con la letra I y también dependiendo el tamaño. Vamos a ver. Como son cuadradas, ustedes saben que si hay un 3 significaría 3 por 3, si hay un 4, 4 por 4. Entonces, por ejemplo, esta de aquí la podemos llamar I3. Entonces, cuando yo les coloque, por ejemplo, esta notación, I3, significa que es una matriz identidad de 3 por 3. Por ejemplo, esta de aquí, esta otra, también es una identidad. Luego vamos a determinar cómo la nombramos. 1, 0, 0, 1. ¿Por qué es identidad? Porque es cuadrada y porque su diagonal principal es 1 y los demás elementos 0. Entonces, ¿qué subíndice llevaría esta de aquí? Esta ahí. 2 por 2. Y 2. Aquí en estas identidades solo con colocar el número base. Y 2, porque es de 2 por 2. Y así sucesivamente. Si fuera de 6 por 6 y 6, 5 por 5 y 5, y así se van. Pero para que sea identidad, las condiciones que tiene que cumplir es esto. Diagonal principal 1 y todos los demás elementos pues son 0. Bueno, entonces esto es prácticamente lo general, lo básico de las matrices y lo que nos va a servir para todo lo demás, porque las matrices se usan para resolver ecuaciones, que nosotros ya vimos cómo resolver ecuaciones utilizando métodos algebraicos. Se pueden resolver ecuaciones utilizando métodos matriciales también. Para eso nos sirven las matrices y para un montón de cosas más. Entonces, esto es prácticamente lo básico, la base. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, señor. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar con las operaciones, que son las operaciones son las más sencillas de hacer. Suma y resta y multiplicación de matriz. Vamos a ver. Entonces, coloquemos por ahí transformaciones elementales. Mejor vamos a poner operaciones primero. Operaciones elementales. O operaciones con matrices, que es lo mismo. Vamos a empezar por la más facilita, que es la suma y la resta. Es lo mismo, la misma regla para la suma, la misma regla para la resta, con la simple diferencia que en una se va a sumar, en la otra se va a restar, pero siempre van a tomar en cuenta la ley de signos. Entonces vamos a ver suma y resta. Vamos a colocar aquí la regla para sumar. Sea, voy a colocar con el lápiz. Sea A igual a A1J, ya les voy a explicar qué significa esto. Y B igual B1J. La I y la J, perdón, es I y J son subíndices.
B y J, elementos de dos matrices o dos matrices M por N, la suma de la matriz A más la matriz B, o sea, de A más B, va a ser igual a la suma de cada elemento que estén en la misma posición, o sea, de A y J más B y J. Igual a 1 más B 1, 1 es 1, 1 y no se me van a confundir con esos números. A 1, 2 más B 1, 2 etcétera. Vamos a poner aquí puntos suspensivos. A1N más B1N. Y lo mismo para abajo. A21 más B21. Y ponemos puntos suspensivos. Y puntos suspensivos abajo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pareciera que está difícil, pero es de lo más fácil que puede haber. Prácticamente lo único que estamos diciendo aquí es que vamos a sumar elemento más elemento. O sea, tenemos dos matrices, vamos a buscar los elementos que estén en la misma posición y simplemente los vamos a sumar o los vamos a restar, dependiendo pues la operación que me están indicando. Y aquí hay una propiedad fundamental que ustedes deben de tener en cuenta. Vamos a poner aquí. Regla básica. Si esa regla básica no se cumple, ustedes tienen que escribirme ahí, no se puede realizar la suma de matriz. Entonces, aquí se la voy a poner abajo. Para sumar o restar matrices, estas deben tener el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una matriz, por ejemplo, vamos a poner aquí como agregado a esto. Por ejemplo, tienen la matriz A y les están diciendo que esta matriz es menos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y les dan una matriz B de tamaño
6, 4, 5 y 3. Y vengo yo y les digo, encuentren la suma de A más B, por ejemplo. Lo primero que ustedes tienen que ver es si cumple con esta condición. Si son del mismo tamaño. ¿Será que la matriz A con la matriz B tienen el mismo tamaño? No. No, no tienen el mismo tamaño. Esta de aquí, su tamaño es 2 filas, o sea, 2 por ¿cuántas columnas? 3. 3. Y esta es de 2 por 2. Entonces, desde ahí ustedes no tienen que hacer nada más que colocar aquí. No se puede. O no es posible sumar. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño. Entonces, primera condición que se debe cumplir. Ahí está. Entonces, bueno. Mañana vamos a hacer unas sumas, unas restas y unas multiplicaciones.